Bien, hoy vamos a llevar el tema de fenómenos transitorios en circuitos RL y RC. ¿Qué es eso? Voy a dar un ejemplo. Nosotros hemos tomado hasta el momento que un capacitor cuenta como un circuito abierto. Para nosotros esto equivalía a esto. Ahora no. ¿Por qué? En realidad lo que pasa con un capacitor cuando le ponemos una fuente, por ejemplo, de voltaje aquí, generalmente digamos, aquí va a tener resistencia y aquí va a tener un switch. O sea, nuestros circuitos siempre han estado conectados. Cuando nosotros hemos trabajado aquí no había un switch, esto estaba cerrado. Por lo tanto, el capacitor llegaba a su estado estacionario. ¿Cuál es el estado estacionario? Cuando es equivalente a un circuito abierto. Sin embargo, nosotros ahora vamos a empezar a analizar el momento en el que está descargado completamente. El capacitor, si se recuerdan en el caso de linealidad, en estado cero, en el segundo caso de linealidad, el capacitor nos puede entregar voltaje, pero ese voltaje no lo crea el capacitor, lo consume de otro lado, en este caso de la fuente. Se carga el capacitor y luego esto lo podemos usar como una fuente temporal que se va a ir descargando. En este caso que les estoy dibujando, al momento de cerrar el switch, lo que pasa dentro del capacitor es lo siguiente: vamos a tener aquí que tiene un voltaje cero, ahorita voy a ver como voltaje, por ejemplo, y aquí voy a tener un tiempo t. El, el capacitor se va a empezar a cargar, cargar, cargar y va a llegar a un punto fijo. Y ese punto es su estado estacionario. Un momentito, por favor. Aquí tenemos su, eh, su estado transitorio, que es que pasa de descargado a cargado. Y aquí es la parte que nosotros hemos visto en el... O sea, este es el caso que nosotros veíamos antes, o sea, en el primer parcial que hemos visto, cuando siempre ha estado conectado. Este tiempo, el tiempo que tarda en cargarse, no recuerdo si es 3 tau o 5 tau. La verdad, esa partita no recuerdo, el ingeniero les ha de dar el dato, que es cuando nosotros ya asumimos que ya ha llegado a su estado estacionario. El tau es un tiempo, es el tiempo, no es, tiene otra palabrita, ahorita no recuerdo bien, pero es no recuerdo la palabrita, pero el tau es algo que nos va a relacionar el tiempo que va a tardar en cargarse, que depende de la capacitancia y la resistencia total. De acuerdo a eso vamos a poder hallar matemáticamente el aproximado en que va a tardar en llegar a su efecto estacionario, que como les digo en el caso del voltaje sería que va a tener un voltaje constante, porque se va a llegar a cargar hasta su punto máximo. Y en el caso de que esto lo volviera a desconectar, esto ya va a ser como una pequeña fuente. Esto va a pasar con el voltaje en el capacitor. Pero ¿por qué es aquí un circuito abierto? A ver, si lo analizamos así, aquí tengo la fuente y la resistencia. Yo lo estoy analizando el capacitor como un circuito abierto y aquí lo mido donde debería estar el capacitor. Voy a medir un voltaje. Nosotros diremos que es el voltaje de aquí, claro, pero igual nosotros estamos midiendo el voltaje del capacitor, en realidad, que sería lo mismo que con el voltaje de aquí, y es cuando está en su estado estacionario. Con la bobina pasa el efecto contrario. Bueno, antes de pasar eso, en el capacitor lo que pasa con la corriente, en función a la corriente, es lo contrario. Se va a ir como descargando más o menos, porque cuando llega a este punto donde es como un circuito abierto, no circula corriente. Entonces, como no circula corriente, nosotros lo tomamos como un circuito abierto, entonces ya no, o sea, pasa lo opuesto a cuando se carga. En este caso sería como que se descarga. Con la bobina pasa al revés. Al principio lo que va a ir aumentando es la corriente. O sea, al principio, ¿cómo les explico? Un ratito. Esto es con el capacitor. Ahora, con la bobina, nosotros hemos tratado como que en su estado estacionario es un circuito cerrado. En un circuito cerrado, ¿qué pasa? El voltaje es cero. Por lo tanto, el voltaje de la bobina significa que se va a ir reduciendo. Y en el caso de la corriente, va a ir aumentando hasta llegar a como si esto fuera un cortocircuito. La corriente total nos va a dar va a pasar por la bobina. Eso es un poco explicando a grandes rasgos los fenómenos transitorios. Nosotros en este tema vamos a ver circuitos RL y RC, no RLC. O sea, RL que nos va a dar, que son la combinación de un circuito con resistencias y bobinas, y RC que son resistencias y capacitores.
Como les digo, eso tengan bien en cuenta y vamos a llevar una fórmula general para todos los casos. Bien, para explicar un poco mejor, vamos a empezar con el primer ejercicio. Si S, que es el switch, este switch, esto lo que estoy ahorita marcando con rojo, se cierra en T igual a 0, calcular la corriente I sub 0 en función del tiempo, I sub 0t, que está aquí, y luego graficar a escala. Bien, lo primero que vamos a ver es que aquí tenemos una corriente I sub t, la cual se va a dividir en dos corrientes. La voy a llamar, por ejemplo, I1 sub t e I2 sub t. Alguien me dirá, pero Auxi, estas dos corrientes están en el sentido opuesto. Entonces, ¿qué digo? Que la corriente I0 sub t es igual a menos I2 sub t. ¿Y a qué es igual esto? Si tengo dos componentes y la corriente se está dividiendo, puedo usar divisor de corriente. En el divisor de corriente, vemos qué elementos son capacitores. Para aplicar el divisor de corriente es parecido al divisor de tensión de una resistencia. ¿Cómo es eso? Tomo el valor de... Un momentito, por favor. Les voy a pedir que me den un ratito. Ya, una disculpa, me entró una llamada que era importante. Tenía que contestar. Ya, como les digo, aquí tenemos que aplicar un divisor de corriente. El divisor de corriente de los capacitores, aquí sí tenemos varios capacitores, es parecido al divisor de tensión de las resistencias. En el caso de las resistencias, los que se acuerden, tenemos que agarrar, en el caso de las resistencias, agarramos el valor de la resistencia que queremos hallar y abajo ponemos la resistencia total. En este caso hacemos lo mismo, pero con capacitores. Ojo, esto es para corriente. Entonces, en aquí agarramos el valor del capacitor que queremos hallar, que en este caso es 4, aquí pongo el 4, y abajo pongo la capacitancia total, que sería la suma de todos los capacitores. Si se acuerdan, cuando tenemos capacitores en paralelo, estos se suman, y cuando los tenemos en serie tenemos que sumar las inversas, que serían 1 sobre C1 más 1 sobre C2, y su resultado va a ser la inversa de la capacitancia total. En este caso, como son en paralelo capacitores, los sumamos, 2 más 4, y lo multiplicamos por la corriente que está entrando, que es la corriente total en función del tiempo. Como les digo, aquí tenemos la corriente que se divide, que está yendo hacia abajo, pero para nosotros la corriente que nos piden graficar está subiendo. Entonces le pongo un signo negativo. Aquí está el signo negativo. Entonces, 4, 2 más 4, 6. El menos va a pasar al lado derecho. 4 entre 6 es 2 tercios. Me sale que la corriente I0t, que es la que me están pidiendo graficar a escala, es igual a menos 2 tercios de la corriente que pasa por la resistencia. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a hallar la capacitancia total. Sumo estos dos capacitores. Como están en paralelo, es una suma normal. 2 más 4, 6. Ese es mi capacitor total. El valor de mi capacitor final. Y me va a quedar este circuito. Ahora sí voy a aplicar lo de los fenómenos transitorios. Esta es la fórmula que vamos a usar para todo. En este caso, como estamos usando corriente, aquí le vamos a poner corriente total o corriente en función del tiempo, perdón, es igual a la corriente en el infinito. ¿Qué significa esto? Como les he dicho, vamos a tener generalmente estas dos formas en la corriente, tanto como en el voltaje, dependiendo de si es capacitor bobino. En uno va a llegar a un punto constante que ya no va a bajar más. En el otro caso va a llegar a un punto en el que no va a subir más. Ese punto es nuestro infinito y nosotros tenemos que hallar en qué valor tiene ese infinito.
la corriente en tiempo cero, es de dónde ha empezado, si ha partido de una constante, si ha partido de cero, eso igual tenemos que analizar. Y por último el tau, que es nuestra constante del tiempo, que depende en este caso del capacitor y la resistencia, porque es un circuito RC. El tau de un circuito RC es el siguiente, es resistencia total por capacitancia total. Entonces, aquí tengo mi resistencia total, que es 1500, y mi capacitancia total, que es 6 faradios. Multiplico 1500 por 6 y me sale que el tau es igual a 9000 segundos. O sea, ya es un número bastante grande, pero es matemático, o sea, capacitancias de 6 faradios no creo que encuentren, pero aquí estamos usando como ejemplo. O sea, en papel, el papel todo aguanta, o en este caso la presentación en diapositivas. Ya tengo mi tau. Ahora analizo la corriente en un capacitor en régimen transitorio. Como les dije, ¿qué pasa cuando está en transitorio? Nosotros conocemos que en permanente, o sea, en su estacionario, cuando ya ha estado conectado bastante tiempo, el capacitor funciona como un circuito abierto. Pero en régimen transitorio, o sea, cuando está cargándose, funciona como lo contrario, como un circuito cerrado, como está aquí. Entonces me dibujo que en transitorio, aquí obviamente ya lo he cerrado esto, voy a tener un circuito resistivo, puramente resistivo. Voy a tener mi fuente conectada a mi resistencia, y para hallar la corriente, en este caso I0, ¿por qué I0? Porque estoy analizando el momento exacto en el que lo he bajado este switch. O sea, lo he bajado y ahorita me dice. Por eso es I0. Voy a tener que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje es 50 voltios y la resistencia es 1500 ohmios. Esto es igual a 1 sobre 30 amperios. Ya tengo mi corriente cuando el tiempo es igual a 0. Ahora, analizo para mi régimen estacionario. Cuando ya he estado conectado esto varios, o sea, minutos, años, como quieran, esto ya lo he cerrado y lo he dejado ahí. Ese momento es como nosotros analizábamos en los temas 4, 5, que para nosotros el capacitor funcionaba como un circuito abierto, porque ya se ha cargado. Entonces, aquí voy a tener que es un circuito abierto. Si aquí está abierto, ¿qué significa? No hay una malla. Si no hay una malla, no hay corriente que pase por este circuito, porque no se cierra. Entonces digo, mi corriente en el infinito va a ser igual a 0 amperios. Entonces ya tengo mi corriente y me anoto los datos que he hallado. Lo voy a anotar aquí en mi ecuación. Mi corriente 0, mi corriente mi corriente en el infinito, mi tau y mi ecuación de I0, o sea, lo que nos han pedido hallar, en función de la corriente que pasa por la resistencia. Estos datos que ahorita los voy a marcar con resaltador, que es el I0, el I al infinito, y mi tau, los voy a reemplazar en esta ecuación. Como les dije, es la corriente al infinito más, entre paréntesis, la corriente en el tiempo cero, menos la corriente en el infinito, todo multiplicado por E, elevado a menos, aquí no se nota muy bien, pero esto es un menos, aquí sí está separado, el tiempo sobre tau. Entonces lo reemplazo. En este caso, en el infinito la corriente va a ser 0, les pongo 0, y va a iniciar con una corriente de I sobre 30, por E menos T sobre 9000, que es el tau. Y ya. Ahora lo que ya tengo mi I en función del tiempo, que es la corriente que pasa sobre la resistencia, así que la ecuación que he hallado con divisor de corriente, la pongo aquí y la reemplazo. Esto va a ser igual a 2 sobre 3 por 1 sobre 30, que es el valor de la corriente que pasa sobre la resistencia, por E elevado a menos T sobre 9000. Les repito, aquí hay un menos, pero no se nota muy bien. Está muy junto, pero es un menos. O sea, si tienen bueno, aquí van a ver que hay un espacio vacío. Lo multiplico. Bueno, aquí se va a simplificar 2 entre 30, 15. 15 por 3, 45. Menos 1 sobre 45 por E elevado a menos T por 9000. Listo. Ya tengo la corriente que nos han pedido hallar en función
de el tiempo. En aquí, este 1 sobre 45 lo pongo a la calculadora y me sale menos 22.22 miliamperios. Listo. Así que solo grafico. En este caso, como es menos, tenemos que empezamos de menos 1 sobre 45 y esto va a tender a ir a 0. ¿Por qué? Porque está polarizado al revés. Va a ir descargándose y así hasta llegar aproximadamente a 0. O sea, en un momento debería llegar a 0. Para nosotros ese tiempo es al infinito. Obviamente va a llegar un poco antes, pero nosotros lo tomamos así. Y un punto que podemos notar es cuando t sea tau. Este punto, por ejemplo, yo aquí lo reemplazo con 9000. 9000 entre 9000 va a ser 1 menos 1, e va a pasar a dividir, va a ser 22,22 miliamperios dividido entre e. Y ese valor también me lo puedo anotar aquí, que es menos 8,17 como un punto notable. Y esta sería la respuesta de mi ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Aquí está también por donde hemos empezado, que es el menos 22,22 miliamperios. Y como les dije, esto va a tender a llegar a 0. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Sí, ¿Sí? haciendo la comparación con lo que son los gráficos de carga del capacitor, más o menos aquí, ¿cómo estaría? Ya, a ver, primero lo que tenemos que analizar, a ver, lo voy a borrar esto, es que, a ver, voy a mostrar el circuito. Aquí la corriente está al revés, primero, porque tal vez algunos se están confundiendo aquí de por qué se está cargando, qué está pasando aquí. En realidad, lo que está pasando es que estamos viendo al revés, o sea, la corriente, si esto fuera dirigido hacia abajo, la corriente se estaría descargando. ¿Por qué? Porque el capacitor poco a poco se está volviendo un circuito abierto. Y, a ver, lo voy a dibujar aquí. El capacitor inicialmente lo estamos tomando como un circuito cerrado y con el paso del tiempo se está volviendo un circuito abierto. ¿Qué pasa? Cuando es un circuito cerrado pasa toda la corriente. Cuando es un circuito abierto ya no pasa corriente. Entonces lo que estaría pasando es esto. Al principio cuando era un circuito cerrado tenía toda la corriente. Como se está abriendo, poco a poco va perdiendo la corriente. Es algo así. No es textualmente lo que les estoy diciendo, pero pasa algo así. Entonces la corriente se va descargando hasta el punto de que va a llegar a cero. Ahora, como nosotros lo estamos viendo al revés, nuestra gráfica, esta gráfica que estamos viendo, lo invertimos. Entonces, en vez de verlo descargándose, parece que estuviera cargando, pero en realidad no es así. Solo estamos viendo con polaridad negativa. O sea, lo que estamos viendo es lo mismo, pero así. No sé si esa era tu pregunta o tal vez te he entendido mal. ¿Eso era lo que me estabas preguntando? O, tal, o... No, está bien, Ox. Bueno, en este caso, lo que ahorita me he hecho de cuenta, estamos analizando, sería corriente versus tiempo. Por Exacto, otro lado, sería voltaje versus tiempo, que sería exacto, exacto. distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita esto es corriente versus tiempo. En el caso del voltaje pasa lo contrario, porque más bien como se va cargando el voltaje, esto va a llegar hasta un punto máximo y ahí se va a mantener. En el caso, digamos, si es que lo estuviéramos viendo al revés, pasaría así, o sea, lo mismo. O sea, eso tienen que analizar esto y es más gráficas. Más que todo, digamos, nosotros vamos a ver en el primer cuadrante, pero aquí ya al menos lo puede hacer que lo veamos en el cuarto cuadrante, o, bueno, o sea, dependiendo del signo. Nosotros no vamos a analizar, por si acaso, tiempo antes de ser. O raro, es un ejemplo muy raro, digamos, que tengamos que ver qué ha pasado antes de ser. O sea, en el siguiente ejercicio, por ejemplo, vamos a ver qué ha pasado antes de cero, que necesitamos saber. Pero como tal, digamos, no nos importa esa información, porque nosotros estamos analizando desde cierto tiempo y la gráfica solo tiene que ser desde t igual a cero. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ya, un ratito, por favor. Ya, en el siguiente ejercicio dice, la siguiente red llega al estado estable cuando el interruptor S, que lo tenemos aquí, es el interruptor S, está abierto. Este interruptor se cierra para t igual a 0. Calcular la corriente IT, o la corriente en función del tiempo, que pasa por la resistencia aquí, y graficarlo a escala. En este caso,
¿Qué va a pasar antes del tiempo? O sea, antes del tiempo sub cero, aquí tenemos una fuente, una resistencia y una bobina. Entonces, nuestro circuito, antes de que lo cerremos, va a ser, no sé si aquí lo tengo, antes de T sub cero, va a ser este. Vamos a tener dos fuentes, ¿por qué? Porque aquí tenemos un cable abierto. El cable abierto no forma ninguna malla, por lo tanto no nos importa ningún tipo de corriente que pase por ahí. Aquí vamos a tener la bobina, o sea, en este caso no le afecta este cortocircuito a la bobina, y la resistencia. Entonces, antes del tiempo que sea igual a cero, tenemos un circuito que ha cargado a nuestra bobina. O sea, este va a empezar con una carga antes del tiempo igual a cero. Un momentito, por favor. Ya. Entonces, primero analizamos el estado estacionario de la bobina. ¿Por qué el estacionario? Porque no sabemos cuánto tiempo antes de que nosotros activemos este switch o lo cerremos, esta bobina ha estado conectada. O sea, podemos asumir que ha estado todo el tiempo antes de ser conectado, por lo tanto esto ya ha llegado a un punto, a su estado estacionario. Entonces, lo primero que voy a hacer, tenemos un circuito con dos fuentes. Otra cosa también que he visto que no saben muy bien es sumar fuentes. ¿Por qué? Para sumar las fuentes, a ver un momentito, perdón que me salga del tema, pero esto viendo las prácticas he visto. Aquí tengo una fuente, otra fuente. Aquí más menos, más menos. Para que se sumen tienen que estar así, polarizados, o sea, el más con el menos y el más con el menos. Si este es 3 y este es 5, tengo una fuente equivalente que me da 8 voltios. ¿Por qué se están sumando? En cambio, si aquí tuviera dos fuentes que están polarizadas, o sea, ambas de manera positiva, están en serio, pero no sé cómo explicarlo, pero aquí lo voy a dibujar. O sea, en el caso de que aquí tenga así, aquí el más y aquí el menos, suponiendo este es 3 y este es 5, ya dependiendo si aquí lo tomo el más y el menos final o al revés, aquí estas dos fuentes se van a restar. Eso tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque he visto que suman fuentes como si todas estuvieran polarizadas de manera correcta. En este caso, aquí tienen más, menos, o sea, tal vez no se nota muy bien, pero este está aquí con más, aquí tienen menos, aquí tienen más y aquí tienen menos. Entonces, como están polarizadas más, menos, polarizadas de manera directa, eh, se suman. No están polarizadas de manera inversa, o sea, positivo con positivo o negativo con negativo. Eso desde el colegio creo que les enseñan y si no, les estoy explicando ahorita. Porque como les digo, he visto en prácticas de que las fuentes, las suman, estén polarizadas de la manera que estén. Si aquí o sea, tenían 6 fuentes, las han sumado a las 6 porque sí. Eso no está bien. Les digo para que tengan en cuenta ese dato. Ya, en este caso, como están polarizadas de manera correcta, tengo 20 voltios más 10 voltios y me va a dar una fuente total de 30 voltios. Aquí tengo dos resistencias. Están en serie, porque si se dan cuenta es toda una malla y no tengo ningún elemento que cree una nueva malla. Entonces estas dos resistencias las puedo sumar. 30 más 20 ohmios me va a dar un total de 50 ohmios. Pero si hay una bobina en medio, no importa, esta resistencia la puedo cambiar de lugar con la bobina. Así lo puedo tomar, siempre y cuando sean elementos en serie, por si acaso. Cuidado, estén cambiando de lugar elementos, porque sí. Me va a dar este circuito, a ver, aquí lo tengo. Estas dos fuentes las he sumado y estas dos resistencias las he sumado. Entonces aquí voy a tener una fuente de 30 voltios y una resistencia de 50 ohmios. La bobina no la he sumado con ninguna otra bobina porque no habían más bobinas. Entonces, en régimen estacionario es lo que nosotros usábamos antes siempre. No, para nosotros la bobina era un circuito cerrado. Entonces, analizo. La corriente, aquí, esto va a ser una malla cerrada, aquí voy a tener 30 voltios. Y es un circuito puramente resistivo para nosotros. Entonces, la corriente I0, ¿por qué I0? Porque estoy analizando el régimen, o sea, qué corriente va a tener el circuito antes de que nosotros activemos el switch. La corriente I0 va a ser igual al voltaje de 30 voltios sobre la resistencia de 50 ohmios. Poniendo la calculadora es 3 quintos, poniéndolo en decimales es 0,6 amperios. Entonces, aquí
antes de que nosotros cerremos el switch, hay una corriente de 0,6 amperios. Eso va a pasar en el circuito antes de que nosotros agarremos el switch y lo cerremos. Ahora, ¿qué va a pasar después de que yo cierre el switch? Aquí estoy cortocircuitando una fuente y una resistencia. A mí, para enseñarme, me han dicho que la corriente es floja y que siempre busca el camino más sencillo. Entonces no va a pasar por una fuente y una resistencia, prefiere pasar por este cortocircuito y el circuito se va a simplificar de esta manera. O sea, aquí están la fuente y la resistencia, pero al circuito ya no le va a importar, porque la corriente encontró un camino más simple. Entonces, voy a tener aquí mi bobina de 0.5 henrios y mi resistencia de 20 ohmios. Esto pasa después de que yo he cerrado el switch. Entonces, ahora, qué es lo que ahora de verdad me interesa, que es después de que yo cierro el switch, busco el tau de la bobina. En este caso, la constante de tau va a ser igual al valor de la bobina sobre la resistencia. A diferencia del capacitor, no es una multiplicación, aquí es una división. Divido 0,5 henrios sobre 20 ohmios. Lo pongo a la calculadora y me sale que tau es 25 milisegundos. Después, analizo el régimen estacionario para el infinito. Después de que yo he cerrado esto, lo voy a dejar reposando hasta que llegue a su punto final. Bueno, no su punto final, hasta que este llegue a su estado estacionario, hasta que la bobina llegue a su estado estacionario. Su estado estacionario es cuando la bobina es un circuito cerrado. Así que aquí le pongo un circuito cerrado y analizo la corriente que va a pasar por mi circuito. En este caso, la corriente al infinito va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso el voltaje es 10 voltios y la resistencia es 20 ohmios. Poniendo a la calculadora, bueno, en este caso no es tan complicado, 1 medio es igual a 0.5 amperios. Y ya, tengo mi corriente inicial, que es antes de que se cierre el switch, mi corriente final, que es después de que lo he cerrado el switch, y mi tau, mi constante de tau. Y como les dije, esta fórmula la vuelvo a copiar y reemplazo. Mi corriente al infinito va a ser 0.5 amperios. Aquí la voy a reemplazar esto. 0.5, 0.5. Mi corriente 0 va a ser 0,6. Y mi constante de tau va a ser 25 milisegundos. Como les digo, esto es menos, o sea, está menos T sobre tau L. Y bueno, lo reemplazo. Les repito, aquí no se nota el menos, pero hay un signo negativo. Y bien, 0.6 menos 0.5, 0.1 e elevado a menos 40t. Porque 25 milis es igual a 40t, porque era 1 sobre 40, el 40 va a pasar a multiplicar. Ahora debo graficar esto. Como hemos visto analizando, el circuito inicialmente estaba en 0.6, antes de que nos cerremos el switch. Después de que lo cerramos, llega a su régimen estacionario, que es 0.5. Y su constante de tau, que es 25 milisegundos, aquí lo voy a reemplazar. O sea, aquí en tau le voy a poner 25 milisegundos. Se van a simplificar, me va a quedar e a la menos 1. Esto pues, se va a pasar a dividir, esto va a ser 1 sobre 10. Se va a volver 1 sobre 10 por e. Poniendo todo esto a la calculadora me va a dar que 0,54 cuando el tiempo t es tau. Entonces aquí ya tengo graficado a escala. ¿Por qué en este caso no llega a 0? Porque nosotros mayormente, o sea, en el caso de que no hubiera habido un régimen estacionario, lo más probable es que la corriente se hubiera cargado. Pero en este caso, como había más voltaje antes de que lo cerremos el switch, o sea, por ejemplo, tengan en cuenta aquí hay más voltaje, hay 20 voltios, por eso circula más corriente. Pero al momento de cerrarlo, lo he cortocircuitado. Ahora ya no hay 30 voltios, hay 10 nomás, entonces la corriente obviamente ha bajado, pese a que le hemos quitado una resistencia. Por eso es que aquí la corriente baja, pero no baja completamente. Y esta sería la gráfica del ejercicio número 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? Opción A, o sea, el punto que usted ha encontrado, el 0.54, a partir de ese valor, o de ese punto sería que el circuito se vuelve estacionario.
no, si no me equivoco, este punto es cuando llega al 0.66 de su carga completa. Si no me equivoco. En el caso de que para que se vuelva estacionario hay que multiplicar tau por un número que no recuerdo si es 3 o 5. Eso les voy a mentir. ¿Qué pasa? Digamos, si tau lo multiplicamos por 3 o 5, no recuerdo, como les digo, no recuerdo de qué constante es, creo que es 5. Cuando pasa 5 veces tau, ahí ya lo definimos como completamente estacionario. O sea que digamos, sería en este caso, si el 25 lo multiplicamos por 5, sería 125, que es por aquí. Y aquí ya para nosotros es constante. Antes de eso todavía se está cargando para nosotros. Pero ya desde aquí ya como que notamos un cambio. Por ejemplo, en el caso de que se estuviera cargando, sería algo así. Esto, si no me equivoco, es 0.66 de la carga total. Siempre tau va a ser una constante, como les digo, creo que 0.66, 0.67. Algunos toman 0.7 si no recuerdo, si no me equivoco. Y eso nos permite, digamos, más que todo nosotros lo vemos para tener un punto de referencia. Pero obviamente el tau sirve para analizar eso, para tener el tiempo que nosotros ya lo vamos a tomar como estacionario. Como les digo, no recuerdo si es 3 o 5 veces tau lo que tenemos que calcular, pero después de ese tiempo ya para nosotros es estacionario. Por ejemplo, aquí antes ha estado estacionario por bastante tiempo, no sabemos qué rato ha empezado, pero después de esto ha pasado una cantidad de tau y ya recién lo tomamos como estacionario. Ese dato lo voy a buscar, ¿les parece bien? O sea, no me acuerdo exactamente si es 3 tau o 5 tau lo que tenemos que esperar para que sea completamente estacionario. Y en este caso, sí, la bobina se estaría descargando o se estaría cargando. Se está descargando. O sea, sé que tal vez parezca un poco complicado, porque si fuera una bobina, a ver, voy a dibujar aquí un circuito. Si fuera este el circuito, la gráfica sería así, que se está cargando, ¿no ve? Pero en este caso, ¿por qué se descarga? Por esto. En aquí el circuito no estaba abierto. O sea, en este ejemplo, no hay ninguna corriente que fluye por aquí. No fluye nada. Por lo tanto, la bobina está descargada. En el momento que yo lo cierro, se empieza a cargar. O sea, como estaba descargada, tenía cero y luego se empezó a cargar. Pero en este caso no, porque cuando está abierto, sí el circuito tiene corriente. Y como les dije, aquí tenemos 20 voltios que se van a sumar a estos 10 voltios, que va a dar 30 voltios como total, antes de que nosotros cerremos el switch. Al momento de cerrar el switch, eh, perdón, se me dio la palabra, al momento de cerrar el switch, estos 20 voltios con esta resistencia de 30 ohmios, nosotros le cortocircuitamos. O sea, esto ya no vamos a tomar en cuenta. Por lo tanto, hemos rebajado el voltaje. Al rebajar el voltaje, la corriente igual ha bajado. Y es por eso que nos da la sensación de que se está descargando. Bueno, sí, se está descargando. Porque antes tenía más voltaje, pero ahora tiene menos. Y ya ha llegado a un punto en el que tiene que descargarse y ahí se va a mantener. ¿Entienden? Sí, gracias, Oxy. ¿Alguien tiene otra pregunta u otra duda? Ya. Este es el último ejercicio. Eh, ya. Este ejercicio es igual sencillo por algo muy particular. Aquí nos están pidiendo calcular el I0, o sea, la corriente inicial o por donde va a partir en función del tiempo. Solo nos están pidiendo eso. No nos han pedido graficar ni la corriente para todo tiempo t. Solo nos han pedido la corriente inicial. En este caso, lo único que tengo que hacer es, aquí tengo la corriente 0t. A ver, si recordamos, la bobina, sus ecuaciones son parecidas a las de la resistencia. Entonces, aquí cuando tengo una corriente IT, va a bajar aquí una corriente I1 y aquí voy a tener una corriente I2. Entonces, voy a hacer un divisor de corriente. El divisor de corriente va a ser igual, en este caso I2 es igual a la corriente 0T que nos están pidiendo, que va a ser el valor de esta bobina, la inversa del valor de esta bobina sobre la suma inversa de estas bobinas, que es un cuarto más un cuarto, por la corriente total. Esto va a ser igual a un medio por la corriente total,
Y bueno, esto se van a 4 más 4 aquí 4 por 4 van a multiplicar, va a pasar aquí. Bueno, lo que tenemos que hacer normalmente. Y me sale que la corriente total es igual a un medio. Perdón, la corriente I0 va a ser la mitad de la corriente que está pasando por aquí. Y por último, aquí voy a sumar bueno, sí, voy a hacer las bobinas en paralelo que tienen la misma ecuación. eh, ah, Bobinas, un ratito por favor. Ya, en aquí vamos a tener dos bobinas en paralelo cuya ecuación va a ser el producto de ambas bobinas sobre la suma de ambas bobinas. Esto me va a dar 2 gemelos. Lo mismo que una resistencia. Las bobinas son parecidas a la resistencia en cuestión de ecuaciones. Entonces voy a tener un nuevo circuito que es el siguiente. Bueno, aquí todavía debería haberlo mantenido abierto, pero ya no importa. Bueno, no, porque no necesito tau. Lo estoy rayando. Bien, ahora lo estoy analizando para el momento en el que yo lo cierro. O sea, el ratito que lo cierro este switch, voy a tomar que mi régimen estacionario va a ser esto cerrado. Y voy a analizar la corriente que pasa en ese momento. Voy a decir que I infinito es igual al voltaje sobre la resistencia T. Esto es igual a 100 sobre 8000. O sea, estoy viendo ahorita el régimen estacionario, el final. Y esto es 12.5 miliamperios. Lo mismo que hemos visto en el anterior ejemplo. Con esta corriente IT, ahora puedo hallar esta corriente I sub 0T. Porque ya tengo una ecuación. Así que esta corriente la reemplazo. Perdón, ¿dónde estoy? Ya, aquí tengo el I sub 0 infinito, que es igual a un medio de I infinito. Nos han pedido en estacionario. En estacionario nosotros tenemos que hallar cuando esto es al infinito. Entonces, como ya tengo este valor, lo reemplazo aquí, lo divido y ya tendría la respuesta de nuestro ejercicio. Pero ¿por qué no he hallado todo en función del tiempo? Porque nos han pedido la corriente cuando sea el régimen estacionario. Nos han pedido textualmente esto, no nos han pedido hallar todo el fenómeno transitorio, nos han pedido solo el estacionario y por eso solo estoy hallando el último. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio, pero como les dije, este ejercicio es sencillo y tenemos que leer bien la pregunta para responderla de manera correcta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda acerca de este ejercicio? Ya. Este ejercicio era sencillito, creo que hubiera sido bueno que lo explique un poquito antes. Eh, Bien, eso es, esos son los tres ejercicios que he preparado para hoy. Sé que no son muchos, pero como les digo ahorita estoy un poco más ocupado. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda acerca de este tema, me lo hace saber. Como les digo, esta ecuación es la que mayormente van a usar. ¿Dónde está? Esta ecuación, la que está aquí con amarillo, la que está aquí arribita. Básicamente los fenómenos transitorios son estos. Y tienen que analizar cómo empieza y cómo acaba. Esta ecuación es lo que se tienen que memorizar bien, aunque como creo que les permite el ingeniero formulario, no se tienen que memorizar, solo lo tienen que tener anotado. Y lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, si empieza de abajo y sube, entonces aquí tengo lo tengo aquí y va subiendo, o sea, va a llegar a su estado estacionario. No, esto nunca se va a disparar al infinito. Esto si empieza de un número bajo y sube. Si empieza de un número alto y baja, o sea, por ejemplo, como en el caso del ejercicio 2, va a bajar de esta manera. No necesariamente tiene que empezar o acabar en cero, como se habrán dado cuenta en el segundo ejercicio. Pero cuando reduce su valor, tiene esta forma, que sería como una rampa, y cuando sube su valor, sería como la rampa invertida. En ningún caso se va a disparar al infinito. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado todo claro?